Si no es por un documental, es por un libro, es por una serie, es por un podcast, es por un reportaje, por un programa de televisión, pero siempre aparece la crónica negra. ¿Estamos en la época dorada de los sucesos? Una de ellas, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque está en todas partes, suscita un interés, yo creo que más que nunca, y tiene muchísima audiencia en todos los formatos en los que lo haga. Funciona. Yo creo que desde la época del franquismo, donde por razones obvias funcionaban porque no había mucho más que contar, yo creo que es una de las épocas doradas, sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Qué teclas toca el true crime? ¿Qué sentimientos o qué emociones provoca para que siempre enganche tanto y triunfe tanto? Bueno, es que toca todo, Carlos. Es que piensa que cualquiera podemos vernos en esa situación, en esa tesitura, en las cosas que se cuentan. La gente cree que los asesinos vienen de otra galaxia, pero no, los asesinos viven entre nosotros y los ladrones y los violadores y todos los que cometen y los corruptos. Sí. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a los sucesos, contamos esa historia y la gente se siente identificada. Esto pasa desde Roma, ¿no? Desde el circo romano, lo que más atraía la atención de la gente eran las peleas de gladiadores y ver la sangre. La sangre vende, el morbo vende, aunque a mí no me gusta el morbo, ya lo sabes, ya me conoce un poco. Sí. Y al final cualquiera se siente concernido, yo creo, ¿no? A cualquiera le pueden robar por la calle, a cualquiera puede salir su hijo y que le hagan algo o que le pase algo. Yo creo que esa es un poco la clave. No sé si a veces tenemos una relación un tanto frívola con los crímenes. Digo, por este consumir, por ejemplo, información, casi devorarla y no pensar demasiado en las víctimas, por ejemplo. ¿Eso nos pasa? Es interesante. Yo creo que un poco sí. Yo creo que hay un punto siempre de frivolidad que tiene que ver mucho con la atracción de los malos, con la atracción que nos generan los malos. A mí me atraen más los buenos que los malos y me importan muchísimo más, infinitamente más, las víctimas que los malos, ¿no? Pero sí que creo que tienes razón en ese planteamiento de que un poco dejamos de lado a las víctimas y como si el hecho de que lleven la etiqueta de víctimas ya las situara, las despersonalizara de alguna manera, ¿no? Yo un poco sí que creo que eso pasa. Hace no mucho, la madre de Gabriel Cruz, o sea, Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado por Ana Julia Quezada, denunció la puesta en marcha de un documental sobre el caso y pidió frenar la producción de ese documental. Claro, lo que me llevó a reflexionar y a preguntarte a ti, que tú manejas mucho más el tema, digo, ¿qué líneas rojas hay en el true crime? Y si una madre pide que se frene un documental, si se debería frenar un documental, aunque sabemos que hay libertad para llevarlo a cabo y hacerlo. Es un tema bastante complejo, Carlos. Yo, como periodista y como, obviamente, dedicándome a esto, pero aunque no me dedicara, yo creo que la libertad de información y el derecho a la información y la libertad de expresión debe primar. Ahora bien, hay formas y formas de hacer las cosas. Es decir, si una madre te está pidiendo a los responsables de hacer esto, que no lo hagan, hay que ponerse la tesitura. A mí me ofrecieron en su día escribir un libro sobre este caso y decliné hacerlo, precisamente porque yo conocí a Patricia en el juicio de su hijo y antes la habíamos seguido todo y sabía cuál era su postura, ¿no? Y sabía que todo iban a ser... a ella, a diferencia de otros padres, Sí. cualquier producto que se haga en torno a la muerte de su hijo no solo la incomoda, sino que la violenta muchísimo y le lleva, bueno, pues incluso a manifestarse, a pedir amparo, etcétera, ¿no? Tenemos los demás derecho a hacer, que yo creo que ahí está la clave, Sí. a ver, esa información es pública y es libre. Ahí está cómo lo haga. La línea roja es... ella dijo una cosa que yo no comparto en absoluto y creo que se excede con todo el respeto y obviamente me pongo en su papel, aunque no te puedas poner. Ella dijo que si se hacía esa serie se tenía que ir de España. ¿Por qué? ¿Por qué? El juicio se contó, el juicio se retransmitió en parte, el caso se contó. ¿Por qué se tiene que ir de España? Su dolor es su dolor y solo lo gestiona ella, obviamente. Pero yo no entiendo que montemos un casus belli porque se vaya a hacer un documental.
Yo creo que es más inteligente hablar con la gente que va a hacer eso para que no se traspasen líneas rojas y, sobre todo, para que el delincuente, que eso sí me preocupa, en este caso la asesina, se quede de alguna manera como una heroína, que eso es lo que hacen algunas series. Y en eso sí que estoy totalmente en contra. Es decir, les revisten de unas características Sí. que casi se convierten en los héroes. A mí eso la verdad es que me repatea bastante. Pero dicho esto, yo creo que el derecho insisto, el derecho a la información por una parte y la libertad de expresión por otra, y la libertad artística tiene que estar ahí, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Censuramos todos los crímenes? ¿O preguntamos de cada caso si lo podemos contar o no y cómo lo podemos contar? Eso acabaría de un modo muy peligroso. Lo que ocurre es que esta señora Patricia genera pues muchísima empatía, como no puede ser de otra manera. La madre de un niño, lo mataron en unas condiciones horribles, le estuvieron buscando y obviamente la gente se siente concernida. Luego la otra parte es, son los carroñeros que vienen a sacar la carroña. Pero señores, no sean hipócritas, que ustedes lo ven, lo leen, lo siguen y lo consumen. Así que déjense de hipocresía. Por ejemplo, ¿sería inmoral para ti, sería inmoral el hecho de entrevistar a Ana Julia Quezada, que participase en el documental? Como se ha informado, que parece que quieren que participe. Pero no la van a dejar. No la van a dejar, pero esa es la intención de los productores o de los directores del documental. Han participado otros, ¿eh? Ojo, no nos olvidemos. Y esto en otros países se hace con la mayor naturalidad. Aquí no lo tenemos prácticamente nada interiorizado por varios motivos. Antes se entrevistaba a los asesinos, luego se les dejó de entrevistar. Te pongo el ejemplo. En mi anterior libro me fui a ver al asesino. ¿Por qué? Porque era un enfermo psiquiátrico, esquizofrénico, y le habían condenado. Y yo quería saber, bueno, entrevistarlo es un decir porque no pude tomar nota ni pude nada, fui a verlo a la cárcel. Y yo quería saber si realmente estaba tan loco como ponían los papeles o se lo hacía. Esa era mi motivación. La de las personas que quieren entrevistar a Ana Julia, no lo sé, su abogado lo que ha dicho es que si ella participa y se hace ese documental, se puede resarcir la responsabilidad civil. No le han pagado nada a estos padres por la muerte de su hijo, ¿no? Es un tema... A mí, en general, no soy partidaria de entrevistar asesinos, porque creo que el que se luce es el periodista, que es para lucimiento del periodista. Sí. Pero, por otra parte, insisto, si tiene algo que aportar, si tiene algo que decir, ¿por qué no? ¿Todos los crímenes tienen explicación o no tiene por qué? La buscamos, pero no siempre se encuentra. Por ahí en derecho se dice que no hace falta un móvil para condenar, no hace falta saber el móvil para condenar a alguien. Y eso es cierto, y eso es así, en puridad. Pero si no hay móvil, el caso se queda enquistado. La gente busca teoría alternativa. Surgen teorías de la conspiración por todas partes. A mí, como periodista y por mi tranquilidad, me gusta saber cuál es el móvil. Pero a veces yo creo que no nos quedamos ni a las puertas de saberlo. ¿Y todos los criminales merecen un perdón o no tiene por qué? Esta pregunta es muy complicada, Carlos. Pues mira, yo en general creo que antes creía que la gente no era mala por naturaleza. Sí. Ahora creo que hay malos que no tienen ninguna cabida en la sociedad después de tantos años y de ver tantas cosas y de leer tantos sumarios y de hablar con tanta gente. Hay gente que quizá no merece un perdón. Dicho esto, yo creo en la rehabilitación, porque si no creyera en la rehabilitación no podría entender que la sociedad siga adelante. Pero hay gente que difícilmente puede ser perdonada. Se me vienen a la cabeza un montón que yo creo que las tiene cualquiera en mente, ¿no? Sí. Merece ser perdonado alguien que mata a un niño. Merece ser perdonado alguien que viola a una mujer y luego la estrangula y luego la tira a un pozo. Merece ser perdonado alguien que mata a 5 mujeres, a 3, a 4 o a 5 hombres, me da lo mismo. Porque ahí hay una reiteración. Otra cosa es que estemos hablando de un homicidio. Un homicidio donde, por circunstancias, yo creo que todos podemos matar. En un arrebato puede uno matar a otra persona. Yo es que creo que todos podemos matar. Sí. Cuando oigo por ahí esa filfa de yo nunca mataría a nadie porque soy incapaz de matar a una mosca. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Y si estás con tu hijo delante o tu hija y le están poniendo una pistola en la cabeza y tú tienes otra pistola o un cuchillo o un palo o una pala, me da igual,
y la única opción para que no maten a tu hijo es que le mates tú. ¿Seguro que no ibas a matar? Yo sí. Comienzo intenso este, ¿eh? Comienzo intenso este. ¿Tú no? Yo sí. No, yo siempre he dicho que sí, por supuesto. Creo que uno puede matar en un arrebato de ira, puede matar por eso te digo que ese perdón es diferente. Yo puedo matar por mi familia. Claro. Pues, cuando Belén Esteban dijo o por ti. lo de yo por mi hija mato, Claro. es verdad que eso era muy... Sí. Pero en el trasfondo, Es verdad. todos los padres matarían por sus hijos. Claro. Y por ti. Y por Ojo, mí mismo. Si tu vida está amenazada, Por supuesto, que somos por supuesto. animales, no nos olvidemos. Por supuesto. Pero ojo, esto es una cosa y otra cosa es eso, un asesino que ha matado a más de uno, Sí, una violación, cuando hay una alevosía. una premeditación, exacto. Es diferente. Pero a ti me parece interesante, ¿a ti tu oficio te ha hecho pensar, no sé si peor de la condición humana o Sin duda. Sin ninguna te ha hecho duda. pensar peor de que somos peores? Sí, Peores de lo que no creemos. en general, pero sí que hay muchos más malos de los que yo creía. Y sí que hay gente que es mala de verdad, es decir, que no tiene, que le da igual, porque es tan sencillo como despreciar al otro. Si el otro te importa un bledo, Sí. lo que le haga al otro te importa un bledo y por tanto le puedes hacer todo. Tienes la puerta abierta para hacerle lo que sea. Y claro que hay gente mala, es que vivimos en una cultura del buenismo a veces, donde, ay, no, es que le pasaba tal, ay, no. Ojo, que no estoy hablando de personas que tienen patología, ni no, estoy hablando de maldad en esencia, que la gente cree que eso no existe, alguna gente sostiene que eso no existe, que es por tus circunstancias, vale, te has criado a palos, te han molido a palos de chico en tu casa, no has tenido para comer, te has tenido que buscar la vida, te has enganchado a la droga, entras en la cárcel, ya, pero hay otra gente que hace eso y no mata. Quiero decir, no es una ecuación, ni una regla de tres, ni nada por el estilo. Hay gente que su esencia es malvada y punto, y hay que asumirlo. Y esa gente pues merece una consideración distinta a otra gente que por circunstancias de la vida pues hace lo que acabamos de contar, ¿no? Antes de empezar, porque esto es prólogo todavía de la entrevista, todavía no te he presentado. Esto es prólogo para que la gente se quede todo el rato. Antes de empezar, Cruz, siempre preguntamos, estando en el purgatorio, por la relación con Dios de los invitados. ¿Eres una mujer creyente? ¿Tienes Sí. fe? Sí, soy una ¿Tienes mujer fe? creyente. Ahora, no me diga cuál usted? es mi Dios, Claro, cómo lo vale, ejerzo, sí. pero sí soy una mujer creyente y a veces incluso practicante. Y no solo en momentos de desesperación. Piensa que yo soy andaluza y que los Sí. andaluces tenemos una relación particular a veces, sí. particular, Sí, muy popular. farisea a veces, muy popular, pero los caminos son ciegos. Los caminos son ciegos. Cruz Morcillo, bienvenida al purgatorio. Muchas gracias, Carlos. Gracias de veras por venir. A una buena compañera que lleva escribiendo muchos trienios en el ABC. De ahí no te mueven. De ahí no te mueven en el ABC. Nunca se sabe, Estás ya en Carlos. plaza fija, ya te dejarán ya el sitio. Cuando te vayas habrá en esa mesa estuvo Cruz Morcillo, un tipo de cosas. También aparece con Sonsoles. Sí. Sonsoles Onega ¿también en Espejo, en Antena 3? No, ahora mismo participo en algún programa puntual de la cadena, pues he estado con Ébola y tal, pero estoy con Sonsoles solo. Con Sonsoles. Y siempre está, pues, aparece en un documental, que aparece en televisión, que aparece en un podcast, y ahora tiene un nuevo libro que se llama Ferrandiz, el Matamujeres, editorial Al Revés. Lo tengo por aquí el librito, vamos a enseñarlo. De la colección Sin Ficción de Marta Robles, que también estuvo por aquí Marta Robles, Sí. en el Purgatorio. Es otro libro sobre Crónica Negra, sobre True Crime, sobre este hombre, Joaquín Ferrandiz, provincia de Castellón, que entre 1995 y 1996 mata, estrangula, tira con un pozo, una charca, un río, en mitad de un bosque a 5 mujeres. Así es. Y sigue con su vida normal. Y después acaba cumpliendo por cada mujer asesinada 5 años de prisión, y desde julio del 23 está en libertad. Que tendrá ahora de edad unos 61 años, o sea que todavía sigue siendo una persona joven. ¿Por qué Ferrandiz? ¿Por qué él? Pues mira, yo ya había dicho que no escribía más True Crime, este es mi segundo en esta colección. Sí. Marta es amiga, la colección es una maravilla, el editor es amigo, pero básicamente pensé en hacer una novela y Marta me disuadió. Sí.
me dijo, no, esta historia tan potente tienes que hacer un true crime, ¿no? Otro true crime. ¿Por qué? Pues mira, en el 98 le detienen, llevaba 3 años matando, bueno, había matado durante un año, como has contado bien, pero llevaban 3 años detrás de él y no se sabía quién era. De hecho, hubo otro hombre encarcelado que era inocente, etc. Entonces, en el 98 yo llevaba muy poquito en ABC y la UCO dio una de sus primeras ruedas de prensa contando quién era este individuo, lo que había hecho, cómo llevaba su vida normal, vivía con su madre, trabajaba haciendo seguros, bueno, no hacía seguros, en una empresa de seguros. Y a mí me pareció que yo creía que eso era una cosa de la serie americana. Yo piensa que llevaba en ABC, en Sucesos, pues 11 meses de becaria. Y entonces me suscitó muchísima curiosidad quién era este personaje. Me suscitó también mucha curiosidad cómo la UCO no era lo que sabemos ahora todos y llevaban pues 3, 4 años, eran unos desconocidos, eran básicamente gente de homicidio muy veterana ya, y todo eso para mí se convirtió en algo muy atractivo. Y luego, bueno, le condenaron, tal, yo no seguí el juicio, fue en Castellón, y luego me enteré, pasado muchísimos años, tal vez 15 o más, pues que le habían entrevistado para un trabajo académico en la cárcel varios criminólogos, entre ellos el fallecido Paco Pérez Avellán, Carmen Barfagón, buscando precisamente eso por lo que tú me preguntabas, ¿no? Cómo se puede rehabilitar a algunos tipos de asesinos como él, que es un asesino en serie, así está considerado, y un psicópata y un matamujeres, como yo le llamo, porque todas sus víctimas eran mujeres, nunca jamás atacó a ningún hombre. Todos esos ingredientes me parecía que eran, pues que tenían todo el interés. Y además fue una de las primeras veces en España, bueno, una de las primeras no, la primera que como tal se utiliza un perfil criminológico para dar con él, para conseguir meterlo en prisión y que confiese. Y esto me parecía también sumamente interesante, porque eran métodos que el FBI llevaba poniendo en práctica mucho tiempo, pero aquí no se hacía, o se hacía una cosa muy doméstica, ¿no? Todos esos ingredientes, el hecho de que fuera a salir de prisión a los 25 años, porque cuando se le condena ni había cambiado el Código Penal, se le condena con el del 95, si no recuerdo mal, ni había prisión permanente revisable, ni se habían endurecido las penas como se endurecieron posteriormente, yo pensé, ostras, este tío va a salir con 60 años si no se ha rehabilitado, cosa que dudo mucho porque es un psicópata, no tiene ningún problema físico, puede hacer lo mismo. Y no tenemos como sociedad ninguna herramienta, aplicando en esencia la ley para poder controlar a este individuo. Y todo eso fueron los ingredientes que me llevaron a escribir este libro. La idea era sacarlo para cuando él saliera en libertad, pero por cuestiones personales fue imposible y sale la semana que viene. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Si acaso su abogada, que no lo dice. Yo he hablado con Guardia Civil, he hablado con el juez. Y nadie sabe nada. No, él cuando sale de prisión en julio del año pasado, le están esperando compañeros periodistas y le dicen que qué va a hacer y él dice que nunca más va a pisar. Bueno, por ahora tiene prohibido acercarse a Castellón, pero solo unos años. Hasta 2028 sí, o algo así, ¿no? Es muy poquito, sí. 5 años creo que eran. Pero él dijo que se iba a ir fuera de España. No lo sabemos, no sabemos lo que ha hecho. Yo insisto, creo que su abogada sí sabe dónde está, por supuesto lo sabrá su familia, conmigo no han querido hablar. Y no sé qué es peor, que esté en España o fuera. Y te voy a decir por qué. Hablaba con un guardia civil de los que en el libro hablan, eso es para mí la parte más chula del libro, y es que varios de los que lo persiguieron, pues hemos hablado 25 años después, y lo tienen absolutamente fresco y vivido todo como fuera pues esa investigación tan compleja, tan errática y tan mala en algún momento, por los errores que te digo que hubo. Bueno, pues este hombre me decía, mira Cruz, es que si está aquí y hace algo, nos enteraremos o podremos encauzar si hay sospecha de que pueda estar él detrás, porque le conocemos bien varios cuerpos. Pero ¿y si se va a África? ¿Y si se va a América? ¿A Sudamérica?
donde nadie le conoce, nadie sabe quién es y nadie sabe lo que ha hecho. Y me dejó, la verdad que me dejó muy mal sabor de boca esa reflexión. Es un tipo de apariencia normal. Absolutamente que si normal. Yo me lo cruzo por la calle. Ni lo reconocería probablemente, ni yo. Supongo que se habrá camuflado de alguna Un tipo manera. que no pidió nunca perdón. No. Por lo que había hecho. Él dijo que no, que era innecesario en la cárcel, que si supiera que valía para algo, Sí. para reconfortar a las familias, lo habría hecho. Es que en el juicio no abrió la boca, solo confesó durante la instrucción, lo contó todo, está recogido, Sí. toda su confesión, pero durante el juicio no abrió la boca. ¿Cómo ha cambiado en este viaje de los 25 años, cómo ha cambiado para los medios, para la judicatura, para la policía, el tratamiento hacia las agresiones hacia las mujeres, agresiones sexuales, agresiones físicas? Absolutamente todo, desde mi punto de vista. A ver, en el libro 3 de las víctimas son prostitutas. Sí. No se les hace ni caso. Se investiga, pero se investiga de aquella manera. Sinceramente, yo creo... Tampoco te creas que ahora el tratamiento es igual suele ser igual, pero dependiendo de las víctimas, Sí. a ojos de la sociedad a veces no parece igual, ¿no? Esto es más una cuestión de la gente de arriba que de los propios investigadores, ¿no? Por las cosas que todos sabemos. Pero yo creo que sí que ha cambiado el tratamiento hacia las agresiones a mujeres. Hay cosas muy interesantes, y es que ya ahí en el 98 se empezaba a hablar un poquito de violencia doméstica, de qué pasa con las mujeres, etcétera, pero estábamos en los albores, ¿no? Ahora mismo, gracias a lo que sea, a todos, probablemente hay una mayor conciencia social y, hombre, yo creo que un asesino como él en esta época no habría estado 3 años paseándose libremente, sinceramente lo creo. Hay también ese componente de clase en las víctimas. Un poco sí. De como son prostitutas, no nos interesan, o ahora no interesan tanto, ¿no? Eso sí también lo noto que sigue pasando, eso sí sigue pasando, sí nos sigue pasando a los medios, a la gente, de bueno, si no interesan tanto, pues... Quizá no es así para los investigadores, ellos sí que investigan, pero desde luego para los medios lo es. O sea, me va a contar que cogiendo a 2 de las víctimas de aquí, a Sonia Rubio, que era profesora de inglés, 25 años, vida sin mácula, sin problemas, familia normal de Castellón, o Paqui, Natalia y Merche, que las 3 estaban enganchadas a la heroína y ejercían la prostitución, el tratamiento fue absolutamente desigual y estoy convencida de que ahora mismo lo seguiría siendo. Me parece interesante también el cómo te interesa a la vez el perfil psicológico. Eso sí lo noto que te pasa en tu interés por los asesinos, en el perfil psicológico de ellos, no solamente en cómo lo hacen, sino en intentar introducirse en una misión un tanto imposible, pero elogiosa y dificultosa, el intentar penetrar en la mente del psicópata. ¿Se puede penetrar en la mente de Ferrandiz? ¿Se puede llegar a conocer? Pues mira, si lees el libro, verás que es una cosa absolutamente asombrosa, pero que pasa mucho. Y es que los informes psicológicos y psiquiátricos llegan a conclusiones completamente opuestas. Unos dicen que es un psicópata y que no le pasa nada, y otros dicen que no es un psicópata. ¿Qué diferencia hay? Pues para mí la diferencia es justo si se puede rehabilitar o no. Por eso me interesa tanto en este y en todo lo que escribo. Me interesa mucho, uno, para intentar comprender por qué el mal existe y se ejercita, y 2, para intentar saber si de alguna manera, que era un poco el objetivo de esos criminólogos, eso se puede prevenir de alguna manera. Es decir, si tú detectas un comportamiento psicopático, que hay muchísimos y no son asesinos, en alguien, ¿eso se puede prevenir de alguna manera? ¿Se habrían podido evitar más muertes si a este individuo, cuando viola a la primera mujer, en lugar de protegerlo su familia, le hubieran tratado de otra manera? No lo sabemos, es una incógnita. Pero yo creo que merece la pena explorar ese territorio. Aunque es verdad que sabemos, todos somos conscientes que de lo que menos
Sí. conocemos es de la mente humana y mucho menos de la mente humana de un asesino, ¿no? Ya que hablamos de violencia contra las mujeres, se ha publicado hace poco que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en un 12% más o menos en el 2023 y aún mayor es el repunte de menores víctimas de violencia de género que aumentaron un 32% solo entre 2022 y 2023. Y no he escuchado, o al menos yo, ninguna reflexión por parte de las autoridades políticas sobre qué se está haciendo mal, porque es evidente que algo se debe estar haciendo mal para que haya estos datos. No sé si tú has escuchado algo. No se paran, pero yo te hago un análisis muy rápido que Sí. además llevo haciendo varios años y te voy a explicar por qué. Yo creo que hay un repunte de la cultura machista clarísimo y sobre todo en la gente más joven. Es decir, hay en general una... Quizá tiene que ver con la polarización, en general polarización política, social, como quieras verlo, ¿no? Pero hay una o varias generaciones que se sienten agredidos o atacados por las medidas que se han puesto en marcha en favor de las mujeres, ¿no? Está extendidísimo, seguro que tú que eres mucho más joven que yo, estás harto de oírlo, está extendidísimo esto de es que ya los tíos no nos podemos acercar a una tía, lo cual es falso, Es verdad que hay mujeres que se han aprovechado de estas medidas que están pensadas para proteger a víctimas, no para vengarse de nadie, no para cuitas personales. ¿Y por qué Mira, tal vez ya hace 6, 7 años, yo iba a dar charlas precisamente de violencia de género, de cómo se trata la violencia de género en los medios, a institutos. Y era prácticamente imposible que no me encontrara en cada una de esas charlas a 2 o 3 chicas que después de la charla, descubrimos un auténtico caso de maltrato de manual con la madre abogada, el padre tal, que no sabían nada, menores todas, te estoy hablando. Sí. Y les parecía normal, Carlos. Descubrimos que les parecía normal, descubrimos los tutores, los profesores y yo, les parecía normal, que por eso eran las charlas, que su novio con 16 años les dijera lo que se tenían que poner, cómo se tenían que maquillar, a qué hora tenían que volver a casa. No sus padres, sus novios o sus colegas de lo que fuera. Les parecía normal, porque eso es porque las quieren mucho. Y yo no daba crédito, porque decía, pero ¿cómo está pasando esto? Si se está invirtiendo más dinero que nunca en política, en contra de la violencia de género, en favor de la igualdad, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Evidentemente no lo estamos haciendo bien, Carlos. No cesan las muertes, que es un tema mucho más complejo, de mujeres. Sí. Pero es que no cesan tampoco ese tipo de comportamiento. Lo vemos. Es verdad. Hay que explicarle a los hombres, a lo mejor en vez de a las mujeres, que no se pueden sentir agredidos, que esas medidas no están pensadas para culpar ni para atacar a los hombres. Yo no siento que se ataque a los hombres. Yo me rodeo de todo tipo de hombres y no se sienten atacados por esas medidas. ¿Pero crees que ha habido, por ejemplo, falta de un discurso más didáctico? Probablemente. Es que para los hombres, sino contra, parece a veces. Claro, es que parece que es contra. Sí. Pues probablemente sí, Carlos, porque ha habido discursos muy radicales. Y los discursos radicales en temas tan sensibles siempre son malos. A lo mejor no se tendría que haber puesto tanto el acento solo en protegernos a nosotras, sino también en, oiga, ustedes no se sientan atacados, que esto solo se tienen que sentir atacados los que se comportan así o los que tienen determinadas actuaciones, ¿no? Sobre delincuencia, a los que vinculan la inmigración con la inseguridad, el caso de Vox o el caso del Partido Popular en las últimas elecciones catalanas, que también habló un poco de eso, ¿tú qué les dirías? Que es falso. Es decir, las estadísticas están ahí. No, los delitos más importantes y los más graves no los cometen extranjeros, ni los cometen irregulares. Hay delitos que sí. Lo que está claro es que mientras no tengamos una política clara de inmigración, un gran pacto de Estado de cómo queremos gestionar esto, es evidente
que no podemos caer en el extremo de, venga, puede entrar todo el mundo, no hay ningún problema. Fronteras abiertas. No es posible. Ningún país del mundo se puede permitir eso. Y te digo una cosa, los gobiernos que han pasado por aquí, todos, saben perfectamente que eso es inasumible, y dando la cara o por detrás, lo han frenado como han podido, incluido este. Pero, dicho esto, no podemos vincular. Es peligrosísima hacer esa ecuación. Es peligrosísimo. Si hay inmigrantes que hay otro problema añadido, y es que estamos haciendo ese buenismo en algunas cosas. Eso sí causa un efecto llamada. Y eso no se está gestionando bien desde mi punto de vista. No podemos trasladar el discurso de que puede entrar cualquiera. Hay que ayudar a los que necesitan entrar, porque los están persiguiendo, porque la situación es insostenible. Hay que favorecer que trabajen, pero no podemos tener a 15.000 o a 20.000 personas sin papeles, con papeles que no les permiten trabajar. Es un error. Y ese error ya se está viendo en Europa dónde lleva. Si no gestionamos eso bien, entonces sí que tendremos esa ecuación de forma clara. Sí, que aunque este sea el gobierno del Aquarius, por poner un símbolo, también es el gobierno de las concertinas, que las concertinas siguen estando claro, y se reforzaron. Se refuerzan. Y ya el gobierno de lo que pasó en Melilla, te recuerdo que todavía no sabemos ni cuántos muertos hubo, ni cómo se gestionó eso, ni hubo ninguna represalia hacia Marruecos, porque yo creo que el gobierno español no tenía la culpa. Pero no hubo ninguna represalia hacia Marruecos por ese tema. Y eso fue una masacre auténtica masacre. Yo conozco bien esa frontera, he ido varias veces a cubrir historias parecidas. Es complicadísimo trabajar allí, pero le seguimos tocando las palmas a Marruecos. Bien es verdad que la famosa esta cosa tan de que le debemos a Marruecos, ¿no? que está tan en boga en los memes y todo eso, pues aunque nos jorobe, los necesitamos. Y quien no entienda esto, pero no lo necesitamos solo por la inmigración irregular que nos llega de toda el África negra. Lo necesitamos porque si no tendremos un gravísimo problema de terrorismo, que es donde son nuestros mayores aliados. Y el de droga ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pero si nos llevamos mal con ellos, entonces es como estas parejas que se pelean, pero vuelven a estar juntas y se casan 3 veces, pues un poco así es la relación que nosotros tenemos con Marruecos. Es muy compleja. Yo entiendo que con el discurso de brocha gorda no se puede entender, pero tiene muchos matices esa relación, hasta lo poco que yo conozco. Antes de hablar del tema droga, que me parece muy interesante, ¿qué opinión te merece Marlaska como ministro del Interior? Pues mira, ya se ha convertido en el ministro más longevo de Interior de toda la democracia. Que esto ya yo 3 veces he pensado que estaba a punto de caer. Esta pregunta no me la han hecho nunca, pero ya sabes que yo no tengo muchos pelos en la lengua. No te cortas, vale. Yo, como juez, me parecía un juez extraordinario. Le conozco muy bien su auto y sus cosas también por los libros. No teníamos ningún trato personal, nunca lo hemos tenido. Me parecía un señor muy preparado y que era muy bien acogido por policía y guardias civiles, y eso es muy importante porque un ministro del Interior, los policías, los guardias civiles, los cuerpos en general tienen que fiarse de él, y me parece que los bandazos que ha dado son impropios. Yo ahora, a veces, el caso es que a mí me sigue de tú a tú, cuando las pocas veces que hablamos, me sigue convenciendo en la distancia corta. Me sigue convenciendo porque Interior, el ministerio, mata personas, no te quepa ninguna duda. O sea, no hay peor ministerio que ese. Porque las crisis son 7 por semana. Y 7, cuando te digo 7, es 7, porque piensa que si hay un incendio, que si hay un terremoto, que si hay un asesinato, que si hay un lío en prisiones, que si hay un tema de seguridad ciudadana, que si hay un tema de inmigración, es decir, todo. Y todo es escandaloso,
que si ponen a un narco en libertad... No hay lunes tranquilo en el ministerio. Ni día tranquilo, te lo aseguro. O sea, a mí me ponen ahora mismo, me dicen, Cruz, te vas a retirar con lo que te vamos a pagar por trabajar en el interior, y le digo, te lo regalo. O sea, te lo regalo porque desde el otro lado lo sabemos. Dicho esto, pues a lo mejor se tendría que haber ido para no entrar en contradicción con algunas cosas que él sostenía. ¿Cuáles son las contradicciones más flagrantes que tú has visto en él? Como lo que decía después lo que hacía o lo que... Mira, fue muy compleja toda la relación con la Guardia Civil. Él la conocemos de sobra. Él tenía una relación extraordinaria con la Guardia Civil, me consta, con muchos miembros de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil no le perdona pues, lo que pasó primero con Corbí, lo que pasó con Pérez de los Cobos. Ahí se lo tomó, yo creo, casi como algo personal, ¿no? De alguna manera apartarlo del camino que ambos llevaban hacia el generalato, al menos Pérez de los Cobos, ¿no? Y eso en el cuerpo muchísima gente se lo tomó y se lo sigue tomando fatal, porque hay figuras que son bastante indiscutibles. ¿Tú dirías que en la Guardia Civil hay una, ya que conoces más o menos bien la Guardia Civil y a personas destacadas, que en la Guardia Civil hay una animadversión hacia Marlaska, hacia el ministro? En una parte importante sí. Luego, obviamente, la gente que tiene en su equipo, no. La gente que está en la cúpula ahora, obviamente, no. Pero en otra parte muy importante que tiene mucho predicamento en la Guardia Civil, sí. Y luego, no hablemos del tema... Para mí, la contradicción máxima, esta es secundaria, si me apuras. Sí. La contradicción máxima, obviamente, es el tema Cataluña. Sin ninguna duda. Su discurso ha cambiado y mucho, igual que ha cambiado el de todo el gobierno, pero tal vez de los otros miembros, como no les conozco, no esperaba nada y de él esperaba otra respuesta. La noche del 9 de febrero del 2024, los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo fueron asesinados por una narcolancha que les embistió en el puerto de Barbate. Las imágenes son brutales, tanto las grabadas por las propias cámaras de los guardias civiles como las desde fuera, con algunos vecinos, entiendo que no representantes de todo lo que es Barbate, que jaleaban a los asesinos y que pedían que se matara a los guardias civiles. ¿Tú crees que la respuesta del gobierno, el que ni siquiera el presidente del gobierno, iba a decir, se dignara a aparecer por allí, fue la adecuada? No, sin duda no. Sin duda no fue la adecuada, al margen de todo lo que ha pasado después y que se podía intuir de alguna manera, esa exigía una medida mucho más... Primero exigía más cariño. Más cariño, por supuesto, el presidente debería haber ido. Ha ido a cosas mucho menores, más insustanciales. Debería haber ido, debería haberle dicho, por supuesto, a la familia, al campo de Gibraltar y a la Guardia Civil y a la policía, ojo, estoy con vosotros, estamos con vosotros, lo que queráis. Esa foto habría estado fantástica. Y no darle importancia revela una miopía política desde mi punto de vista importante. Ya no te hablo de temas personal ni de... No, miopía política. Porque todo el mundo sabe las consecuencias que ha tenido eso, ver esas imágenes. Porque fíjate, vivimos en esta cultura de la imagen, que duda cabe. Yo esa noche estaba escribiendo en el ordenador cuando me empezaron en mi casa, acabando un reportaje, cuando me empezaron a llegar las imágenes. Y justo pensé lo mismo que tú, o sea, ya no era de un narco, el que sea, quien lo haya hecho, yo no voy a esperar nada, obviamente, pero la gente del pueblo o alguna gente de allí... Queremos creer que alguna gente, que no será toda, obviamente no es toda, y vive gente muy decente, aunque, y trabajadora. Y aunque haya la cultura de la corrupción se haya impuesto de una manera... ¿Del prestigio del narco? Sí, exacto. Del prestigio del narco. Exacto. Del que y da trabajo, de vivir de ello, exacto. Pero sin duda, respondiéndote por concluir, yo creo que el gobierno tenía que haber tenido una mayor presencia y haber dado un golpe de mano aún más fuerte, porque el golpe de mano fue, venga, los detenemos a todos, ahora no son. No son. Que esa es otra. Es decir, que todavía se sigue sin saber. Es que a veces yo creo que no... la opinión pública española en determinadas cosas, no sé si está adormilada
o no cabrea. Pero a mí esto sí me parece, creo que es importante, que han matado a 2 guardias civiles, podrían haber matado a 3 o 4, y que no se sabe todavía quién los ha matado. Es decir, que han matado a 2 guardias civiles que son el Estado en Barbate, porque cuando no hay Estado hay mafia. Recuerda que el auto de la juez maravilloso, ¿no? Que Sí. decía, cuando precisamente le pegaron una paliza a 7 guardias civiles, que dijo que corría el riesgo de convertirse el campo de Gibraltar en un Estado fallido. Pues eso, que no sé por qué no hay ese cabreo generalizado de la opinión pública, que se cabrea con auténticas gilipolleces, Total. por hablar claro. Total. Estamos todo el día con gilipolleces en los medios de comunicación, muchas veces nosotros también, con tonterías, cuando esto está pasando en Barbate, en Cádiz, en el campo de Gibraltar, y no sé si somos conscientes, y creo que tú bien lo sabes, de lo que está pasando allí. No, yo creo que no. Es decir, que a veces miramos y vemos las películas y Sí. ¿esto cómo va a pasar Nos aquí? gusta mucho más ver una serie en cualquiera de las plataformas Claro. sobre los narcos y lo guapos que pues, son los narcos de la serie y el poderío que tienen, que ver lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que hay un combate durísimo, durísimo, y que efectivamente la gente se olvida de que eso, corremos el riesgo de, si no se ataja, de tocarlo todo y corromperlo todo, porque es dinero, Carlos. Y el dinero a mansalva y el dinero fácil lo corrompe todo. Empieza a nivel local y va ascendiendo en la escala. Y pasa en todos los países del mundo. Está pasando en Holanda, está pasando en los países del este, de los Balcanes, por supuesto, no te hablo de determinados países de Sudamérica. El plan que se puso en marcha para luchar contra el narco, el plan del campo de Gibraltar, era muy ambicioso y está muy bien y se ha reforzado, pero sigue siendo insuficiente, porque tú hablas con la gente de drogas, con los expertos de drogas, de policía, de guardia civil, y te dicen que la droga está entrando a mansalva, porque hay una hiperproducción en todo el mundo, tanto de cocaína como de heroína, como de hachís, porque los narcos tienen unos medios que se te caen las pelotas, con perdón, a los que no se puede llegar de ninguna de las maneras. Y porque gracias a todo ese dinero que circula, generan a su alrededor un montón, miles de estómagos agradecidos, cuyo papel es no solo vivir mejor, sino también dificultar que la Guardia Civil, la policía, quien esté, vigilancia aduanera, consiga pararlo. Sí, que Y la gente no es consciente. Son los que piden mátalos Claro, a la Guardia Civil. efectivamente, prefieren ver al narco en la serie. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la preocupación por la droga hace mucho que dejó de existir. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque ya nos vemos a los yonkis desahuciados paseándose por nuestros barrios. Pero te insisto, hay más droga que nunca. Ahí están las estadísticas. Y así, cada año. Si se pilla esa, significa que estarán entrando el doble o el triple de la que se incauta. Porque la que se incauta normalmente no llega a una tercera parte de la que entra, que no se sabe cuánta entra, obviamente. Pero te lo dicen. Pues que sigamos viendo series. Y Está muy el bien. día de mañana ya veremos A mí una no que... me gusta ver series de narcos. No te gusta, ¿no? No. Porque glorifican a la figura Exacto. del narco. Exacto. Yo el romanticismo con los delincuentes es que no lo tengo sepultado en mi vida, lo siento. Y cuando uno ve a Kiko el Cabra, que no es el que ha matado, pero que una persona decente y tal igual no parece que lo sea, no hay serie que pueda glorificar a Aunque no hayan matado, Carlos, si está allí no está haciendo nada bueno, claramente. ¿o no? Claramente. Como hay tantos y tantos. Es decir, no iba a decir, no es lo mismo el que mata que el que aplaude, pero el que aplaude también debería tener una pena moral, aunque sea. Eso lo decía la fiscal una del pena moral. campo, la fiscal antidroga de allí, que le hizo una entrevista al día siguiente, Macarena, que los tiene así, decía justo eso, que no es lo mismo, pero que debería tener alguna pena el que aplaude. Y eso no está contemplado. Por no irme a otros sitios cuando antes se mataba y el vecino incluía al que mataba o aplaudía al que Y mataba. creíamos que ya nos habíamos olvidado de eso. Exactamente. Antes de ir, me voy. Pero antes de ir, tú fuiste una de las periodistas junto con Pablo Muñoz en el diario ABC que no sucumbiste a las teorías de la conspiración sobre la matanza del 11M. Informaciones que luego la justicia ha ido avalando. ¿Te sigue doliendo, te sigue molestando el trato de algunos compañeros sobre el caso o el empecinamiento de esos compañeros con esas ideas que no ha avalado la justicia y que no va a avalar la justicia? Yo creo que cada uno tiene que hacer en esta vida el papel
que le toca y que honestamente cree que tiene que hacer. A mí me parece que empecinarse durante 20 años y alentar determinada dolor, es un error completamente. No me merece ningún crédito, pero no solo porque lo avalara la justicia, además, sino porque no hay nada que avale la otra alternativa. Yo no la he encontrado. Algo he mirado. Yo no la he encontrado. Puedo ser idiota. Cabe esa posibilidad. Pero no creo que lo fuera. No creo que lo fuera. Yo creo que se equivocan. Se equivocan y sí me duele, sí. Cruz Morcillo es una periodista muy decente, es una buena periodista, es una buena compañera. Además, lo poco que la conozco, creo que además es una buena persona, a pesar de todo lo que ha visto y de todo lo que informa y de todo lo que cubre. Y tiene un nuevo libro que se llama Ferrandiz, el matamujeres. Es un libro de la editorial Al Revés, colección sin ficción de Marta Robles. Es un libro interesante, sobre un caso muy interesante. Que puede seguir todavía escribiendo páginas sobre el caso, porque esperemos que no, pero igual... Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, pero igual, quién sabe. Quién sabe. Cruz, ha sido un placer que vengas al Purgatorio, que conozcas The Objective. Placer mutuo. Y gracias por venir. Gracias, Carlos. Siempre un placer contigo. Un placer.